Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Pablo desde Bihać, Bosnia. Hoy, lamentablemente, otra vez tenemos que volver a contaros un nuevo episodio de violencia, un nuevo ejemplo del trato inhumano que reciben las personas en movimiento. Digo inhumano porque la policía vuelve a actuar sin compasión, sin un mínimo de respeto, comprensión o empatía hacia las personas en movimiento que aquí se encuentran. El pasado viernes 15 de octubre, a lo largo de toda la tarde, el equipo de Non Kitchen que trabaja en Bihać comenzó a recibir multitud de mensajes y vídeos a través de sus teléfonos móviles. La policía, sin previo aviso y sin, evidentemente, ningún procedimiento legal, había irrumpido en una de las casas más habitadas de la Jungle, efectuando una redada violenta y capturando a varias personas para ser trasladadas en contra de su voluntad al campo de Lipa. La policía, como sabéis, no solo obliga a trasladarse a estas personas a Lipa, sino que sistemáticamente destruye todas sus pertenencias. En el caso en concreto del pasado viernes, la policía prendió además fuego a la vivienda y a todo lo que en ella se encontraba, impidiendo por tanto que alguien pueda volver a utilizarla como refugio. La llegada del invierno ya se siente en Bihać y las temperaturas se aproximan a cero durante la noche. La lluvia permanece durante días, impidiendo que las personas en movimiento puedan secarse o entrar en calor, ya que son pocas las que verdaderamente tienen un lugar para cobijarse. Las condiciones climáticas cada vez son más adversas y todavía quedan semanas además para los meses de verdadero frío, de verdadero invierno. La necesidad de obtener ropa, calzado, abrigo incrementan. Más todavía si añadimos que siempre que la policía puede, pues destruye estas posesiones. Ahora la necesidad de adquirir sacos de dormir y tiendas de campaña se vuelve de vital importancia, por tanto. La policía no muestra ningún signo de humanidad hacia las personas en movimiento y las abandona a su suerte, ya que realmente no existe ningún dispositivo o recurso oficial para apoyarlas y hacer frente a esta situación. Las personas en movimiento se ven obligadas a empezar de cero, por tanto, cada vez que se realizan este tipo de intervenciones. Es por ello que desde Non Kitchen seguimos denunciando esta intolerable situación y exigimos soluciones. Ahora vuestro apoyo es cada vez más importante con la llegada del invierno, porque realmente están jugando con vidas humanas. Y es por ello que queremos llamar otra vez a la organización, a la lucha, a la unión y al trabajo, porque realmente no podemos seguir mirando hacia otro lado. Por mi parte, nada más. De nuevo, daros muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Un abrazo. Hola, soy Erika y con el grupo de la Non Kitchen os informamos desde Velika Kladuša, en Bosnia y Herzegovina. Durante gran parte de la última semana, en Velika Kladuša volvió a lucir el sol y dejó de llover la mayor parte de los días. Fuimos testigos de cómo muchas personas en movimiento aprovecharon esta oportunidad para intentar hacer el game una última vez este año. Como sabéis, el game es la expresión que usan las personas en movimiento para el intento de cruzar la frontera y llegar a otro país. Con el descenso de las temperaturas y la llegada del invierno, la mayoría de las personas en movimiento que siguen en Bosnia y Herzegovina se quedarán aquí durante varios meses, esperando a que llegue la primavera. Varias familias ya han abandonado Velika Kladuša para ir a campamentos en Sarajevo o Bihać, mientras que otras siguen acampadas en campos o en casas abandonadas. Tal y como nos contaron algunos grupos que fueron víctimas de devolución en caliente, intentar caminar por las montañas y los bosques de Croacia y Eslovenia es cada vez más exigente. La mayor humedad en el aire, la lluvia y el terreno húmedo hacen que la ropa se moje y que el frío sea continuo durante el día y la noche. Cruzar uno de los principales ríos de Croacia significa acabar con la ropa y el calzado empapados. En función de la preparación y del acceso que tienen los recursos, alguna persona lleva ropa de repuesto para cambiarse después de cruzar el río,
pero otras deben continuar el viaje con la ropa empapada y encontrar la manera de secarse y calentarse sin ningún tipo de refugio. Para ellos es necesario hacer una hoguera, pero al mismo tiempo el fuego y el humo exponen aún más a las personas que son detectadas más fácilmente por la policía, provocando su deportación ilegal. La semana pasada vivimos repetidos intentos de criminalizar las estructuras de solidaridad de las personas en movimiento. Los agentes de policía interrogaron a varios miembros de dichas estructuras sobre sus actividades y implicaciones en Kladusha y en Bosnia y Herzegovina en general. Pese a que algunos interrogatorios duraron hasta 1 hora y media, las autoridades no pudieron presentar ningún cargo, aunque sí nos amenazaron con que vigilarían aún más las estructuras de apoyo y nos enfrentaríamos a consecuencias más serias si nos volvían a ver cerca de las personas en movimiento. Esas amenazas no impiden que seguíamos luchando contra la injusticia y apoyando a las personas a las que se les niega literalmente todo derecho humano y a vivir con dignidad. Al ser llevadas a un campo de refugiados, están expuestas a la arbitrariedad de la Organización Internacional para las Migraciones y de la policía, y por lo tanto obligadas a quedarse atrapadas y se les niega la libertad de movimiento. No tienen acceso a las infraestructuras higiénicas y médicas básicas, se les niega en parte el acceso a las tiendas, solo se les permite coger autobuses especiales para migrantes, no tienen acceso a la educación ni al trabajo, se limita su libertad de expresión a silenciar sus protestas. Y estas son solo algunas de las luchas que las personas en movimiento tienen que afrontar día a día. A pesar de estos innumerables y complejos desafíos que las autoridades locales, nacionales e internacionales imponen a las personas en movimiento, somos testigos de la impresionante resistencia de estas personas, que también nos motiva y nos da energía para seguir luchando contra las circunstancias inhumanas en las que se ven obligadas a vivir y sobrevivir. Hola, soy Francesca de No-Name Kitchen en Ceuta. Hoy os quería hablar de qué significa vivir en la calle para las personas en movimiento y de la situación en calle de la pasada semana. En Ceuta es habitual que las personas en movimiento vivan en la calle y eso significa encontrar un lugar seguro y escondido. Este lugar se convierte en su casa, duermen, comen, lavan la ropa, se cambian, etc. Pero encontrar un espacio así en Ceuta no es tan fácil. Ceuta es una ciudad de 18 kilómetros rodeada por el mar por un lado y por las vallas por el otro. Esto limita considerablemente la posibilidad de encontrar un lugar. Por eso, desgraciadamente, no es un secreto donde viven y la mayoría de los lugares que utilizan para dormir son bien conocidos tanto por la policía como por los ciudadanos. Uno de los sitios es una pequeña calle junto al mar, compuesta por enormes rocas, acantilados y cubos de cemento. Los cubos crean espacios minúsculos en los que las personas en movimiento entran y colocan sus palets y mantas. La situación de vida no es ni de lejos aceptable, sobre todo para los más jóvenes, pero se las apañan como pueden. Son muchas las dificultades a las que tienen que enfrentarse cada día y cada noche, empezando por el mar. Estos agujeros están directamente en contacto con el agua. Eso significa que cada vez que sube la marea, el agua entra en sus lugares y lo moja todo, ropa, mantas y comida. Combinado con el agua, el frío y la humedad durante las noches es casi insoportable, especialmente cuando las personas no tienen ropa de abrigo. Incluso cuando no se preocupan por las circunstancias naturales, las personas en movimiento están siempre en constante estado de alerta debido a la enorme presencia policial. Como ya se ha dicho, la policía conoce este lugar y inevitablemente acude a él. Desgraciadamente, no es para ayudar a las personas en movimiento y a su situación vital. A veces solo pasan para asustarlos o intimidarlos. Esto ocurre muchas veces durante el día y también durante la noche, sin dejar las personas en movimiento descansen. Otras veces la policía se detiene y comienza a acosarlos, o peor aún, se llevan sus cosas y desmantela sus casas.
Además, no es raro que durante las noches la policía pase en coche y con los altavoces empiece a llamarles la atención. Conociendo las condiciones, la policía se burla de ellos llamándolos ratas. La policía grita por los altavoces: «Salid de los agujeros, ratas», o incluso «¿Compartís vuestras camas con vuestros amigos ratas?». O también «¿Volvéis a cocinar ratas esta noche para cenar también?». Los desalojos también son habituales. En la madrugada del pasado viernes fuimos testigos de un desalojo en este lugar. La policía llegó y despertó agresivamente a las personas en movimiento. Junto con la policía había un camión triturador y algunos trabajadores de la limpieza. La policía empezó a desmantelar sus lugares, tirando todo lo que encontraron: ropa, mantas, comida, etc. Todas estas cosas pertenecían a las personas en movimiento. Cuando intentamos preguntar qué estaba pasando y por qué estaban destruyendo sus casas, estas son las respuestas que recibimos. Los hacemos por su seguridad. Tenemos que hacerlo porque aquí podría arder todo. Está cerca de una central eléctrica. Quieren llegar aquí y besar a los santos, no pueden esperar. Viven entre la mierda y producen mierda. Viven con ratas. Tienen que ir a los centros. Huyen de los centros porque quieren estudiar, pero ¿estudian aquí? La policía se fue y el camión triturador empezó a destruir todas las pertenencias de las personas en movimiento. Estas son sus casas que construyeron ellos mismos, porque no hay otras opciones accesibles. Las opciones que el gobierno puso a su disposición son las que están evitando, después de probarlas y darles muchas oportunidades. Incluso cuando consiguen ganarse la vida y construir sus propios lugares, no se respeta esta pequeña autonomía. Las instituciones y el gobierno les están fallando al no tratarles en primer lugar como seres humanos, al considerarles como ratas, privándoles no solo de todo su bien, sino incluso de su dignidad. Eso es todo por esta semana en Ceuta. Gracias por habernos escuchado y hasta la próxima semana.